Hello coders y bienvenidos a una clase más de la Escuela de Programación y Pensamiento Recursivo. Esta es la clase 401, es la primera clase del módulo 4. Como saben, hoy vamos a platicar de JavaScript. La primera clase va a ser siempre teórica. Hoy vamos a platicar prácticamente de la historia y vamos a hablar un poquito de tipos de variables, tipos de funciones y tipos de... Y ya, creo que ya, eso es todo. No va a ser mucho por hoy. Así que, bueno, vamos a comenzar. Excelente. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué es lo que nos espera en el mundo de JavaScript. Vamos a ir primero que nada a la definición de Wikipedia porque, ¿por qué no? Así que dice, JavaScript, abreviado JS, es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo y dinámico. Yo sé, no nos dice nada, no dice nada, no entendí nada. Vamos a ver un poquito más qué significa todo esto. ECMAScript lo vemos en un video aparte, vamos ahorita a hablar un poquito de eso, pero es un estándar que fue liberado de JavaScript en esto que vemos aquí como la guerra de los navegadores. Sí, en el 92 se creó el primer navegador conocido como Mosaic. Antes de Internet Explorer, antes de Netscape, antes de todos, nació ese primer navegador y luego, poco a poco, empezamos a crear un lenguaje para un navegador para que el navegador lo interpretara. Este es un lenguaje que se descarga por el navegador y se ejecuta en la computadora, en el cliente que está visitando esta página web. A lo largo de todos estos años podemos ver que hay un montón de jugadores en el mercado de los navegadores, de los Internet browsers y bueno, todo lo que ha pasado en este tiempo. Hay un video que es el 401.a que te recomiendo que lo veas si quieres saber un poquito más sobre la guerra de los navegadores. Puedes ir por favor a la página de youtube.com y ahí buscar eppr401.a y nos cuentes un poquito cuál es tu perspectiva, qué opinas de lo que hizo, qué pasó con Microsoft, con América Online, con el gobierno de Estados Unidos, todos estos temas, ¿vale? Vayan a... Y cuando termines, vuelve y aquí nos vemos para continuar. Si no te fuiste, perfecto, aquí seguimos. Y lo primero que vamos a ver de JavaScript son dos cosas, no nos vamos a ir más allá. Más adelante puede que veamos una tercera, pero por ahorita no, vamos a quedarnos aquí. Primero que vamos a ver son los tipos de variables. En JavaScript prácticamente hay 4 tipos de variables nada más. Existen las variables tipo número, como números, ¿vale? Pueden ser números enteros, números decimales, no importa, los dos son tipo número. Después existen las variables tipo string o cadena de textos. Esto es una cadena de letras o de código que nos va a representar una palabra, ¿vale? Prácticamente. El objeto es un tipo de variable un poquito más complejo. Hoy no me voy a meter en esto, pero es un objeto, es prácticamente todo en JavaScript es un objeto, pero te permite darle propiedades, poner métodos, crear funciones adentro de los objetos. Propiedades me refiero, por ejemplo, piensa en un oso. Bueno, el oso es un objeto, tiene color, tiene edad, tiene altura, todo esto se generan en propiedades, pero no nos vamos a meter en los objetos hoy. Después hay un nuevo tipo de variable, bueno, no uno nuevo, un otro tipo de variable que se llama boolean o booleano y es prácticamente el tema binario, 1 o 0, ¿vale? El tema binario de las computadoras, 1 o 0. Vamos a pasar al tipo de funciones que podemos tener, ¿vale? Existen prácticamente 2 tipos de funciones, las built-in, que son funciones que se liberan mediante el estándar ECMAScript, ya lo vieron en el video 4.01.a. Y las funciones custom son las funciones que nosotros podemos ir creando, ¿vale? En nuestra página web, en nuestro navegador, en nuestro intérprete, para que se pueda ir corriendo en esta computadora
esté donde esté, se va a compilar, se va a interpretar y se va a ejecutar. Hay dos cosas súper importantes que tenemos que conocer de las funciones y son parámetros y argumentos. ¿Y cuál es la diferencia entre parámetros y argumentos? También, ¿cuál es la similitud? ¿Qué es lo que los hace conectarse? Y como les decía, más adelante en las siguientes clases vamos a hablar cómo trabajar esto para poder generar compuertas lógicas o flujo de uso, ¿vale? Para poder generar un algoritmo como lo vimos en la clase 304, pero aquí vamos a analizar las compuertas lógicas AND, OR y también NOT, es decir, si algo es verdadero y algo más es verdadero también, entonces tomamos una decisión. O si algo es verdadero o algo más es verdadero, cualquiera de estas dos puede ser verdadero para que ejecutemos una función. Diferente a la última que es not, que es como si esto no es verdadero, entonces es falso, ¿verdad? Es muy similar, pero es una manera de decir si estos dos no son iguales, entonces tomamos el paso opuesto a lo que íbamos a tomar. Pero, como les decía, no se preocupen, no los vamos a ver en esta clase, no se preocupen todavía. Vamos a empezar con las variables. Podemos generar números, cadenas o booleanos por ahora. Para poder definir un número, podemos poner aquí algo que se llama var, num, igual, 3, punto y coma. La parte var define que estamos definiendo por primera vez una variable. Esto solamente se utiliza cuando lo estás definiendo por primera vez. Y cuando digo por primera vez es en la parte superior del código, de arriba hacia abajo. Mientras lo vas definiendo, ahí puedes poner todas las variables que vas a utilizar para que ya existan, estén definidas y de preferencia sepamos cuál es su valor inicial. Si es un texto, un número, un booleano. ¿Vale? Una vez que ya definiste esa variable, no tienes que volverla a mencionar como variable. Ya sabemos que es una variable y solamente escribes el nombre de variable. Como lo puedes ver aquí, la primera línea dice var texto, las segundas solamente dicen texto porque texto ya existía. Volviendo con los números, tenemos var número 3. Este es un número simple, un número entero, como podemos verlo. Y también tenemos el variable dec de decimal 3.1416. Hay un pequeño fallo, pero bueno. Este número es también un número, pero es un número como lo conocemos, un número decimal que se analiza de forma diferente. Es muy recomendable que nunca, si podemos, no trabajemos con decimales, es decir, si trabajamos con precios, no pensemos en los precios como $1.20, sino 120 centavos. Porque si trabajamos con números enteros en vez de números decimales, la computadora puede trabajar más rápido y ser más precisa. Muy bien. Cadenas. Las cadenas de texto se pueden definir de tres maneras, ¿vale? La primera es mediante el uso de las dobles comillas. Se llama double quotes o simplemente quotes. La segunda se pone entre comillas simples. Son estas comillas que están verticales, paraditas. Y la tercera manera de definir una cadena de texto es mediante estas backticks, que son como acentos invertidos, ¿vale? Puede que nunca los hayas utilizado, así que no los encuentres en tu navegador, en tu teclado. Sí, puede que no lo encuentres en tu teclado, pero date un minuto para que lo busques y veas en dónde están estas tres diferentes comillas. La mía está aquí en el 2. Tengo otro junto a la P y otro junto a la ñ porque mi teclado está en latino o algo así. Entonces, búscalas en tu teclado, ubícalas para que veas en dónde están y vas a utilizar esto prácticamente para decir esto es un texto, ¿vale? Después vienen los booleanos. Los booleanos solamente se pueden poner de una o dos maneras. True o false. También puedes utilizar signos de exclamación, pero no me voy a meter en eso por ahora. Por ahorita, anota en tus apuntes cómo se definen los números, cadenas y booleanos, y los booleanos define que es true y false, pero recuerda no poner comillas. ¿Por qué? Porque entonces estás creando un texto que dice true o un texto que dice false. Para poder ser booleano, tienes que escribir solamente true o solamente false, como si fuera un número, ¿vale? Esto nos va a dar prácticamente un 1 o un 0, pero se van a definir de una manera diferente y no como un número, sino como un booleano. Nos va a ayudar esto para poder tomar decisiones o poder conocer el estatus de ciertas propiedades. Muy bien.
Vamos a pasar a hablar sobre las funciones. Dijimos que hay dos tipos de funciones, las built-in, que son prácticamente todas las que ya están definidas por el estándar ECMAScript. Vamos a ver unos ejemplos. Y las custom, las personales, las que hicimos nosotros mismos para nuestro desarrollo. Son las que creamos manualmente y las inyectamos en nuestro código. Un par de ejemplos. Built-in son todas las funciones que ya vienen en nuestro estándar, es decir, todos los intérpretes de JavaScript deben de funcionar de la misma manera porque es un estándar. Tenemos typeof, que nos va a decir el tipo de variable que pongamos enfrente. Typeof, y luego le damos una variable y nos va a decir, esta variable es de tipo número, string, number, string, object o booleano. Exacto. Tenemos la función math.floor. Math es una librería, un módulo que ya está incluido, hace ciertas cosas de matemáticas básicas. Y .floor es la función que está en este método, en donde vamos a redondear hacia abajo el número. Si les damos un número, como 3.1416, nos lo va a poner hacia abajo, que es 3. Aunque fuera 3.999, math.floor lo lleva hacia abajo. Hay diferentes, math.ceiling, math.round, y les puedes dar ciertos valores para que funcionen. El punto ahorita no es aprendértelas, apúntalas, pero no te las aprendas todavía, porque el chiste aquí es entender que las built-in son funciones que cuando tú las corres no las tienes que definir porque ya sabe JavaScript cómo interpretarlas. Parse float hace algo similar, le das un texto, puedes ver que es un texto porque va entre comillas, pero lo va a transformar a un número. Va a tomar ese texto, lo va a transformar a un número y ese número puede ser float o integer, entero o decimal. Date.now es también un módulo de fechas que nos va a dar un tiempo no la hora actual, sino algo diferente, pero investiguenlo para que vean cómo funciona. Y tenemos el famoso console.log, en donde vamos a imprimir en la consola que tengamos algo, nos va a ayudar para interactuar con nuestro programa, conocer qué está pasando y también encontrar los bugs más rápido. Y del otro lado tenemos lo que es una custom function, ¿vale? Y tómale por favor una foto, escribe esta parte en tus apuntes, porque esta es la manera más simple y más conocida de crear una función. Así definimos una función, lo podemos escribir en cualquier parte de nuestro código, escribimos esto y estamos generando una función. ¿Qué sirve esa función? Nos va a ayudar a poder volver a llamar esa función y volver a llamarla cuando la queramos utilizar otra vez. ¿Para qué? Para que no tengamos que crear un código súper largo, ¿vale? Vamos a ir rompiéndolo en bloques, ciclos que podemos reutilizar y entonces utilizar una mejor manera, pues nuestro espacio, nuestro código, la velocidad de nuestro código al cargar, cuántos disquetes tenemos que utilizar para transportarlo, todo esto, ¿vale? Entonces, function, espacio, ejemplo, después paréntesis, vienen valores que pueden ser 1, 2 o 3, tienen que ir separados por comas. Y después, entre estos corchetes, principalmente vamos a poner adentro el algoritmo. Este algoritmo prácticamente dice console.log, agarra los valores, los pone en la consola y regresa. Ojo que dice return false. Este return es importante porque esta función puede o no regresar un valor. Entonces, return nos va a decir el resultado de esta función. Véanlo tan simple como eso. Ahora, vamos a ver esta parte de aquí para entender exactamente cuáles son los parámetros y los argumentos. Arriba tenemos un ejemplo que se llama calcular tags, ¿vale? Vamos a entrar con los ejemplos un poquito más reales. Tenemos la primero que es un keyword, es la palabra función. Esta es una palabra que no cambia, no la podemos usar para otras cosas. Cuando escribamos function, significa que estamos definiendo una función. Este keyword nos ayuda a empezar a definir una función. Después vamos a poner el nombre de esta función, ¿vale? Tenemos que poner un espacio ahí y después vamos a poner unos paréntesis. Adentro de los paréntesis vienen los parámetros. Los parámetros son estas variables que vamos a esperar de entrada. Pero hay algo interesante, podemos definir un valor default para esos parámetros en caso que al llamar esta función esos parámetros no vengan, ¿vale? Si no los definimos como default, estamos diciendo que todos los parámetros son necesarios y si la función se corre con menos parámetros va a fallar. Pero si todos los parámetros tienen un default, podemos correr esa
esa función, perdón, con argumentos. Cuando los corremos se llaman argumentos, cuando entran se llaman parámetros, ¿vale? Lo podemos ver aquí. Entonces, cuando la corremos sin los argumentos necesarios, pues va a correr con el default y va a regresarnos una, en vez de romperse y en vez de no funcionar, pues simplemente nos va a regresar un error y va a decir todo está bien, pero esta función no funcionó, ¿vale? Entonces, en este ejemplo llamamos centavos y rate. Cents y rates. Son los dos parámetros que estamos esperando que se van a enviar como argumentos al ejecutar esta función. El default lo estamos diciendo que son 15%. Entonces, lo que va a hacer esta función, como podemos pensarlo, para calcular los impuestos, necesitamos multiplicar la cantidad que nos están entregando, que como les mencioné antes, debe de ser principalmente, piensen que cuando vamos a hablar de dinero, pensemos en centavos, no en los dólares fraccionales, sino centavos, para que la multiplicación sea más limpia. Entonces, multiplicamos los centavos por el rate para calcular el tax, el impuesto que queremos llamar. Aquí no lo estamos poniendo como constante, sino, bueno, más bien lo estamos poniendo como constante, no como una variable, porque no va a cambiar. Una vez que lo definimos, no va a cambiar. Y además, solamente existe dentro de esa función. Después de la función va a desaparecer esa constante. Y creamos una variable llamada total que va a ser sumar los centavos con el tax. De esa manera nos va a dar el precio más el impuesto que estamos recaudando, ¿vale? Es algo similar a multiplicar el 1.15, 1. Lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos sumando al entero 1 más la fracción. En este caso el entero es parse int cents, es nuestro 1 más la fracción sería el 15 o el rate por ciento que queramos de esa mismo. Y al final nos va a regresar, aquí vemos return, nos va a regresar un número, sabemos que va a ser un entero, queremos que sea un entero, y nos va a dar ese número que está guardado en la variable total. Aquí podemos ver cómo utilizamos funciones built-in, creamos una función custom y tenemos también nuestro método de regresar a esta función, vamos a poder tener el resultado. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a ver a la parte de acá abajo. Del lado izquierdo tenemos la variable para capturar el resultado de nuestra función, como hablamos, ¿vale? En este caso le vamos a llamar también total. No importa que ya utilizamos la variable total adentro de la función, porque eso fue adentro de la función. No pasa nada. Después vamos a crear la constante total acá afuera y la vamos a llamar a la función que acabamos de crear llamada calcular tax. Y después, entre paréntesis, vamos a poner los dos valores que esperamos enviar. En este caso son $10 o 1000 centavos. Y el rate que queremos calcular no es 15, sino 0.18, ¿vale? Y esta función estaría ejecutando exactamente lo que le hemos pedido. Vamos a ver ahora tres maneras de llamar a las funciones. La primera es una expresión funcional, un function expression, y es lo que acabamos de aprender, ¿vale? Tenemos function, el nombre, después el valor, el argumento que estamos esperando, que se llama parámetro, y después tenemos el algoritmo que regresa un texto en el que le agregamos doctor al inicio. Es decir, esta función le vamos a decir Pedro y va a decir doctor Pedro. Le decimos hola y va a decir doctor hola, ¿vale? Esta función doctorizar prácticamente le agrega doctor a lo que sea. Fíjate cómo estamos utilizando aquí los backticks y este formato especial de signo de dólar y después un par de corchetes con el nombre de la variable adentro. Es importante mencionar que este también es un estándar de JavaScript, funciona en todos los intérpretes de JavaScript y nos ayuda a poner variables de forma dinámica adentro de un texto o a concatenar variables que son textos también, que quieres utilizar como textos. Es una manera muy directa y discreta de poder generar como funciones. Todo lo que esté adentro de estos corchetes y del signo de dólar va a ser evaluado. Si tú pones ahí una suma, va a ser evaluada. Si tú pones ahí quizá también una función, va a llamar la función y el resultado de esa función la va a poner aquí, ¿vale? Todo lo que pongas ahí va a ser evaluado como JavaScript. Ve cómo lo estamos utilizando en todas las funciones, así que no va a cambiar eso. Lo importante es ver la estructura que tenemos en esta primera manera de generar una función en JavaScript. La segunda manera es mediante una función anónima.
Es decir, estamos creando una función, pero también estamos generando una constante, la cual es asignada esta función. Pero veamos, aquí no es function y luego el nombre doctorizar después de function, solamente es function sin un nombre. Si no tenemos el nombre, directamente continuamos con los paréntesis y luego los corchetes, pero como esta función es anónima, tenemos que guardarlo en una constante, puede ser variable, pero de preferencia que sean constantes, las cuales después puedes llamar como una función, pero es una función anónima. ¿Qué diferencia tienen? Si tú escribes como la parte izquierda, function, no importa en dónde lo pongas en tu código, puede ser al final, puede ser al inicio, siempre va a leerse y interpretarse como si estuviera al inicio, por estándar. Pero si tú utilizas una función anónima, esa función solamente va a estar disponible hasta que el programa llegue a esa línea y se genere esa constante. Si tú quieres utilizarlo arriba por alguna razón, no va a funcionar. Te va a decir, esa constante no existe, esa función no la encuentro. ¿Vale? Esas son las principales diferencias. Después tenemos lo que conocemos como arrow function. Una arrow function estamos prácticamente quitando muchas de las cosas. No necesitamos function, lo eliminamos, ¿vale? No lo necesitamos, solamente ponemos paréntesis. Pero para definir qué es una función, solamente ponemos esta fat arrow o flecha gorda. La flecha delgada es la que es con un guión medio, este que es con un igual es la flecha gorda. Pero de esta manera estamos también generando una función. Esta función se define entre estos dos corchetes y adentro de estos dos corchetes podemos poner el algoritmo que queramos. Ahora, ¿qué pasa si nuestro algoritmo es de una sola línea? Podemos ir todavía más allá, eliminar corchetes, eliminar todo y generar funciones, le llamamos atómicas porque están en una sola línea, en donde vas a procesar esta entrada y después vas a ejecutar esto que está aquí y regresarlo automáticamente como si fuera la única línea de tu código, ¿vale? En este caso, tenemos una sola línea en donde al doctorizar cualquier nombre se va a agregar doctor a la variable que le demos tal como lo queríamos, ¿vale? Esto, vamos a regresar un poco, esto que está aquí, esta parte, es exactamente igual que esta parte de acá. ¿Vale? Es la misma función, es la misma manera de llamarlo, la única diferencia es en dónde tiene que estar en tu código y si usas function, pues está prácticamente definido que puede ser en cualquier lugar. A mí en lo personal me gusta hacerlo así, es una manera más futurista, es una manera más nueva y además si te acostumbras a hacerlo así, cuando veas tutoriales de otras personas vas a ver cómo escriben ellos, muy probablemente pegados hacia lo nuevo y vas a entenderlo mejor. De otra manera, si vienes de esto y te topas con esto, dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegué aquí? ¿Vale? Así que esto es súper importante, anótalo por favor, repítelo y cualquier duda que tengas, mándanoslo a nuestro grupo. Así que llegamos a la parte más interesante de la clase, las actividades. Son 3 tareas simples. Calculo que te pueden llevar 40-45 minutos. Son 3 actividades súper simples. Hay un video especial donde vamos a hablar de los pasos que hay que hacer. Vamos a hacerlos juntos, pero prácticamente es descargar, bueno, primero que nada, crear un fork del repositorio 401 de EPPR, github.com, diagonal EPPR, diagonal 401, y vas a generar tu copia de tu propio fork en tu IDE. ¿Para qué? Para que cuando subas los cambios los puedas trabajar en tu propio GitHub. Así que recuerda, primero creas un fork, después de ese fork lo clonas en tu IDE y ahí es donde empiezas a trabajar. Si al momento de hacer push te das cuenta que dice no tienes permiso, no tienes acceso, es muy probable que estés intentando acceder al repo equivocado y no al tuyo, ¿vale? Así que échale un buen ojo que sea tu propio repo. Después vas a correr, una vez adentro del repo, vas a entrar a la carpeta 401 y vas a correr el comando node espacio instrucciones.js. Vamos a ver qué es node en la siguiente clase, no te asustes todavía. Al correr este comando se van a imprimir en la pantalla los pasos uno a uno que tienes que seguir para completar la tarea. No te preocupes, ya viene todo ahí. Después, toda la tarea quiero que la completes en el branch tarea, no en el branch main, así que tienes que hacer antes que nada un checkout para cambiar de branch hacia el branch tarea en donde vas a cambiar el archivo index.js y ahí vas a tener todo. Recuerda que todas las tareas deben de ir con el documento
donde estás documentando qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que hiciste, qué dudas tuviste también. Y este documento me lo vas a mandar por correo para que lo podamos revisar juntos y te quede como un documento a futuro y que puedas regresar a él y resolver todas tus dudas. No olvides también anotar todos los apuntes que hiciste a lo largo de este video y enviarlos al final de tu tarea. Recuerda ver el video 401.a y también el 401.b si deseas ver cómo resolver esta actividad súper rápido. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase de la Escuela de Programación y Pensamiento Recursivo. Hasta luego.